Mi gente, ¿qué hacen? Bienvenidos a este episodio nuevo del podcast de Un Rubito. Hoy vamos a aprender. ¿Por qué digo que hoy vamos a aprender? Porque encontré un contenido en YouTube que se llama La historia de Cuba en 10 minutos o algo así. La Revolución Cubana en 10 minutos. Me llamó bastante la atención el contenido, así que nada, vamos a tirar el intro y luego vamos a ver qué nos espera. Hoy en Memorias de Pez nos vamos a Cuba, un país con muchos pero que muchos lazos históricos con España y cuya historia es completamente fascinante. Vayámonos a finales del siglo XIX. En Cuba había comenzado un movimiento independentista que estaba liderado por José Martí contra la dominación española. Vamos, que los cubanos se habían hartado de los españoles y se lo querían montar por su cuenta. Exacto. Recordemos que Cuba llevaba siendo española cerca de 400 años. Diablo. Y esto de la independencia no iba a ser tan fácil. Sin embargo, Estados Unidos metió las narices buscando hacerse con el control de la isla para iniciar una expansión colonial en América Latina. Me gusta mucho todo esto de que van dibujando y etcétera, ¿sabes? Se ve súper bonito. Me gusta demasiado esa animación. Para ello le declaró la guerra a España, se la ganó y de paso consiguió que Cuba fuese independiente. Eso sí, bajo su estricta tutela. Los cubanos, encantados con su independencia, pronto se dieron cuenta que habían cambiado una bandera española por una estadounidense disfrazada. Es decir, que Estados Unidos hizo de Cuba su títere y el pueblo cubano pasó de estar controlado por los españoles a estar controlados por los norteamericanos. Me gusta demasiado las animaciones, está demasiado bueno. En 1917 la Revolución Rusa triunfa y las ideas socialistas se extienden como la pólvora por toda América Latina, especialmente el veneno se regó más que el COVID entre el campesinado, y creedme, Cuba no era la excepción. El ascenso de Perón en Argentina y de Jacobo Arbenz en Guatemala dio alas al socialismo en América Latina, pero cuando estos gobiernos cayeron, muchos sectores de la izquierda latina se radicalizaron y decidieron que la lucha armada era su camino. Y creedme de nuevo, Cuba no era una excepción. Y con todo esto llegamos a 1952. Es entonces cuando un golpe de estado dirigido por Fulgencio Batista derrocó fácilmente... Escribieron mal Batista, pero bueno. Es que yo creo que están usando un poco de AI también, pero está cool. ¿Sabes? Me gusta bastante la animación, el video, etc. al presidente electo Carlos Prío Socarrás del Partido Auténtico. Los derechos constitucionales de Cuba quedaron abolidos y Batista instauró una dictadura militar. 2 años después, unas elecciones amañadas le dieron una más que dudosa legitimidad. Y Batista, como buen dictador, hizo cosas de dictadores, es decir, enriquecerse a tope, enriquecer a los suyos y hacer que las diferencias entre ricos y pobres subiesen como la espuma. O sea, lo mismo que hizo Fidel después, ¿no? Básicamente es lo mismo. Si quieren hablar de historia, aquí está clarito. Les molestaba que Batista hiciera todas estas cosas, que se enriqueció, que le llenó el bolsillo a lo suyo. Con todo y eso, en esa época es que se construye el Capitolio de La Habana, el pedazo de la autopista que existe, el túnel de la bahía. En esa época es que se construyen todas esas cosas, el Foxa. Todas esas cosas se construyen en esa época, ¿no? Bueno, pues Batista era el malo. ¿Qué pasó después que llegó el comandante y mandó a parar? No se construyó más ni pinga. Ante tal situación, la sociedad cubana reaccionó. ¿Cómo? Pues con grandes protestas de estudiantes, de los sindicatos, de diferentes partidos políticos que fueron respondidas como se suelen responder estas cosas en las dictaduras, con más... Batista era malísimo. Pero cuando el 11 de julio la gente se tiró para la calle, pasó esto mismo, lo único que con cámaras a color. Más y más violencia. El 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes, liderados por Fidel Castro, trata de tomar un... Liderado por Fidel Castro, y Fidel Castro nunca llegó al cuartel Moncada. Se perdió por el camino. Qué casualidad. Cuartel, pero fracasan y son apresados. Posteriormente serán llevados a prisión. Sin embargo, Batista, ante la creciente presión interna y externa, les indulta y Fidel sale de la cárcel en 1955. Tenían que haberlo matado. Pocos días después, el movimiento 26 de julio. Una organización cuyo fin era derrocar a Batista y con un profundo carácter antiimperialista. Fidel Castro se exilió a México y empezó a preparar desde allí su revolución. ¿Ve acá y por qué no empiezan a exiliar a los cubanos para otros países?
Y a todos los presos políticos. ¿Por qué no los exilian para otros lados? A ver. Así como hizo Fidel. Porque básicamente Fidel era un criminal al que indultaron. Y lo dejaron irse para México. Porque eso no pasa ahora en Cuba. Comenzará en 1956. El 2 de diciembre de 1956, 82 guerrilleros que habían partido de México llegan a Cuba. Entre ellos se encuentran Fidel Castro, su hermano Raúl Castro y Ernesto El La Che Guevara. China. Enfrente, Batista contaba con nada más y nada menos que 80.000 hombres. Una vez han desembarcado, los revolucionarios son perseguidos y dispersados llegando a Sierra Maestra, lugar donde establecerán su base. Tan solo son 20. Sin embargo, la guerrilla consigue más o menos organizarse y llevar a cabo alguna acción aislada. Pero todo cambiará a principios de 1957, cuando el New York Times, el periódico más leído de los Estados Unidos, publica una entrevista a Fidel Castro realizada en Sierra Maestra. El impacto es enorme, y los guerrilleros empiezan a generar muchas simpatías tanto dentro como fuera del país. De repente, más y más hombres se empiezan a unir a los revolucionarios. El 28 de mayo ocurre el combate del Úbero, primera acción abierta de la guerrilla del M-26 que es ganada por los revolucionarios. El 30 de julio de 1957, la policía de Batista mata a Frank París, un conocido activista revolucionario, lo que acaba de poner a la opinión pública cubana en contra del régimen. El 5 de septiembre se subleva la base naval de Cienfuegos con al menos 400 revolucionarios. Sin embargo, el gobierno aplasta el levantamiento y el líder de este, el alférez San Román, muere tras ser torturado. Yo eso nunca lo escuché. Eso de San Román ni de la base naval de Cienfuegos. Es más, yo ni sabía que en Cienfuegos había una base naval. Eso nunca lo dicen en la clase de historia. Estos hechos hacen que 1957 sea el año en que la guerrilla del movimiento 26M se extiende por toda Cuba. Los apenas 20 guerrilleros que componían el movimiento pronto se convirtieron en cientos. El 9 de abril de 1958, la guerrilla convoca una huelga general para medir su fuerza, pero esta es fácilmente sofocada por Batista. Fidel Castro entiende que aún no está listo para dar la estocada final. Esto le da alas a Batista, quien lleva a cabo una ofensiva contra la guerrilla en Sierra Maestra, pero después de importantes batallas, sus soldados tienen que retirarse, lo que da alas a la guerrilla que controla ya grandes zonas de la Cuba más rural. Es entonces cuando los guerrilleros vuelven a pasar a la ofensiva. El Che Guevara y Camilo Cienfuegos son enviados al centro del país para dividir la... Mira eso. Che Guevara y Camilo Cienfuegos. El Che no voy a hablar mucho porque el Che era un cingao. Pero, brother, mira a Camilo. Camilo le estaba comiendo los dulces a Fidel porque lo que dicen las malas lenguas es que a Camilo lo querían más que a Fidel. Y se montó en un avión y más nunca apareció el dichoso avión. Oye, pero qué malo era Batista, ¿no? Batista malísimo. Tremendo hijo de puta que era Batista. La isla en dos y preparar el ataque a la estratégica ciudad de Santa Clara, llave del camino a La Habana, mientras que Fidel y Raúl Castro permanecieron... Mira a la Chini, qué linda. Mira a la Chini hablando con el Che, ¿eh? Qué linda, chico. Ay, pobrecita, mira el peinadito que tenía. Eso era lo que al Che le gustaba matar, déjame decirte. Al Che le encantaba matar a esa gente. Oriente para los quería curar a todos y atacar finalmente Santiago de Cuba. Para finales de octubre, la mayoría de las principales ciudades del país están prácticamente cercadas. En diciembre, después de un intento fallido de contraataque por parte de Batista, las columnas del Che y de Camilo Cienfuegos atacan Santa Clara. El 31 de diciembre, cuando las tropas rebeldes tomaron el tren blindado que el gobierno había enviado para fortificar la ciudad, Batista decidió huir hacia Santo Domingo. El 1 de enero, Fidel Castro entraba triunfante en La Habana, declarando la capital provisional de Cuba y proclamando a Manuel Urrutia Lleó como presidente de la nación. Fidel Castro permanecería como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, aunque acabará siendo nombrado primer ministro con casi plenos poderes, convirtiendo... Primer ministro nombrado por él mismo, con casi plenos poderes, ¿sí, no? Se nota. De facto en un dictador. Estados Unidos reconoció el nuevo gobierno y todos fueron felices y comieron perdices. Genial, ¿no? Pues no.
Los revolucionarios pronto purgaron las instituciones y fusilaron al menos 550 colaboracionistas del régimen de Batista. Sin embargo, pronto surgieron muchas tensiones entre los propios revolucionarios. ¿Por qué? Bueno, pues solo he hablado del movimiento 26M, pero realmente hubo muchos más grupos de guerrilleros y movimientos políticos, cada uno con su propia forma de ver las cosas y sobre todo, cada uno con un grado diferente de influencia comunista. Así que enseguida surgieron tensiones entre los más procomunistas y los que menos lo eran. Aún así, la Revolución Cubana echaba a andar y se llevó a cabo una reforma agraria que incluía un proceso de expropiaciones, nacionalizaciones y confiscación de bienes que afectaron sobre todo a la clase alta y algunas empresas estadounidenses. De hecho, la mayor parte de la clase alta cubana y toda la oligarquía de Batista encontró refugio en Estados Unidos, llevándose consigo sus fortunas. Claro. En cualquier caso, el régimen de Fidel Castro consiguió menguar las desigualdades entre la sociedad cubana y desarrolló amplios programas de sanidad y educación pública. Sí, se nota, ¿no? Se nota. Pero la represión contra todo lo que oliese a opositor fue implacable. Pero vamos con el tema más importante, la geopolítica y la economía cubana que, como muchos sabréis, ha sufrido muchísimo desde la llegada de los revolucionarios al poder. Para empezar, el mayor peligro para la revolución cubana venía de Estados Unidos. A los norteamericanos no les gustaba un pelo eso de tener un amiguito de la Unión Soviética pegado a Miami en plena Guerra Fría. Y además, tampoco les hacía gracia que otros países de América Latina pudiesen tomar ejemplo. Así que, muy al estilo estadounidense, pronto organizaron a los cubanos exiliados, les dieron armas y les mandaron a conquistar Cuba, desembarcando estos en Bahía de Cochinos en 1961. Eso fue un desastre. Sin embargo, en toda una demostración de fuerza de los revolucionarios, acabaron... ¿Por qué Estados Unidos no mandó a los Navy SEALs? Para que tuviera como se acababa todo el inventico eso, si eran 20 y pico de gente. Batista estaba comiéndose los mocos. Eran 20 y pico de gente. Y empezaron a tirar y sacaron a Batista, brother. 20 gente. Vamos a sacar a Canel. Con la invasión en apenas 65 horas. Al año siguiente, Estados Unidos respondió decretando el bloqueo económico y comercial a Cuba, que endurecía el que ya había impuesto 2 años antes como respuesta a las expropiaciones de varias empresas. Este bloqueo sigue vigente y cuenta con el voto en contra de las Naciones Unidas desde 1988. Desde entonces Cuba y Estados Unidos se llevan como el perro y el gato. De hecho, el propio Fidel Castro tiene el récord Guinness de haber sobrevivido a más intentos de asesinato, ya que... Eso es mentira. Eso de los intentos de asesinato es mentira y le vamos a preguntar a ChatGPT para que vean. Porque Fidel era tremendo mentirosón y tremendo inflador, diciendo que si no sé cuántos intentos de asesinato, mentira. Tú verás. No, mira ChatGPT aquí. Vamos a preguntarle a ChatGPT. Espérate. Es que entonces creo que cuando escriba se me va. Ok, so, aquí está. Oficialmente y confirmados. O sea, oficialmente que hayan dicho sí, lo intentamos matar. Hay 6. Esto es lo que quería saber. Oficialmente que hayan dicho sí, lo intentamos matar tal y tal 6 veces. Las otras 632 ocasiones son oficiales por Fidel Castro. Son oficiales porque él dijo que eran oficiales. ¿Sabes? Bren, este tipo era un mitómano. Él era un mitómano. Qué bueno que se murió. Pero, ¿sabes? Esto es para que se den cuenta. Lo malo que era Batista es lo mismo y peor que lo que fue Fidel. Sin embargo, Fidel era el bueno. Hizo las mismas cosas y hasta atrocidades peores que las que hizo Batista. Pero no, ese es el de nosotros. Ese es bueno. Ese muchachito es bueno. El viejo ese barbú, ese tipo es el animal. No se dejen manipular. Dejen de ser doble vara con todo. El tipo era un hijo de puta, como mismo lo era Batista. Ninguno de los dos servía. Pero fíjate cómo es. Si él fue inteligente, él triunfa la revolución y él se queda como comandante del ejército. Y después
pasó a ser ministro, primer ministro. Y ya, y se quedó con todo. Y Camilo se cayó, se montó en un avión que despegó y nunca aterrizó. Nunca se supo dónde cayó Camilo. El Che se molestó y se fue. Y lo mataron. Todo el que... Todo el que tenía cosas raras en contra de Fidel, todo el que no estaba de acuerdo, desaparecía. Oye, no, pero qué malo era Batista, qué malos son los americanos, qué malo es Trump. Pero, ¿sabes? Lamentablemente, todas las cosas, todas las grandes estructuras que hay en La Habana y de las que Cuba está tan orgulloso, se construyeron en esa época porque el Capitolio es de esa época. El pedazo de autopista que hay en Cuba se construyó en esa época. Mientras Batista se estaba robando el dinero, se estaban construyendo todas esas cosas, el túnel de la bahía, el Foxa, todas esas cosas se construyeron en esa época. Oh, ¿verdad? Después que triunfó la revolución, ¿qué se ha construido? Nada. Todo se ha destruido. Pero nada, aquí estoy yo hablando sin saber. Porque este es el podcast de un rubito. Al final mi opinión no importa. Si llegaron hasta aquí, suscríbanse, compartan. Déjenme un like, un comentario. Y nada, nos vemos en un próximo episodio del podcast de un rubito. Espero mejorarme lo más pronto posible. Y nada, un besito en el ano.